Muy buenas noches y bienvenidos a Política Cool en esta tercera temporada. Y yo tengo que confesar que de verdad estaba súper ansiosa por volver a conectar con todas las personas que sintonizan y que se conectan con los episodios de Política Cool. Ha pasado muchísimo desde la última vez que estuvimos haciendo nuestro programa. Tuvimos elecciones, hubo un cambio de gobierno y bueno, pues ya nos tomamos un break de esta segunda a tercera temporada y iniciamos con muchísimo entusiasmo esta tercera temporada. Yo he dicho en muchísimos lugares que yo amo este proyecto, me encanta, pero la razón por la que más me gusta Política Cool es porque me da la oportunidad de conectar con tantas personas que están haciendo cosas extraordinarias en sus comunidades, trabajando con tanto amor por la política y por verdaderamente generar transformaciones en el país. Por eso, esta temporada la hemos denominado la gente que está cambiando el juego o los game changers. Y vamos a empezar, como diríamos, con muy buen pie, porque hoy vamos a tener a un invitado que ha tenido la oportunidad pues de pasar por posiciones donde ha podido llevar sus ideas y generar algunas transformaciones de las cuales vamos a estar hablando en el día de hoy. Se trata de Juan Ariel Jiménez, quien es, hasta hace poco fue, es el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, pero antes de ser ministro de Economía, pues estuvo trabajando en el Ministerio de la Presidencia como viceministro. Juan Ariel es un economista egresado de la Pucamaima, también pasó por la Universidad de Economía de Londres, pasó por Varna. Juan Ariel también pasó por Harvard, a donde trabajó con el tema de asistente del profesor y jefes de asistente de profesores en el Departamento de Economía. Ha dirigido proyectos de asesoría tanto para nuestro país como para Haití y otros países. Y como dije en principio, hasta hace poco fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, pero todas esas cosas ya la conocíamos de Juan Ariel, lo habíamos visto en la prensa, dando entrevistas en su rol de ministro, pero quizás hoy vamos a tener la oportunidad, si él nos lo permite, de conocer otras facetas de Juan Ariel y sobre todo de hablar de esta nueva etapa en la que entramos tanto como país, en la que entra él como persona, como profesional y cómo ve él el panorama político, porque Juan Ariel es miembro del Partido de la Liberación Dominicana y este partido pues viene con un proceso, un congreso donde esperemos que se dará una renovación. Entonces él ha estado dando también unas declaraciones en este sentido y sobre eso y otras cosas vamos a estar hablando con él. Ustedes también pueden hacer sus preguntas directamente en los comentarios ahí donde estés viendo la transmisión, si es por Facebook, si es por Instagram, puedes hacer tus preguntas y la vamos a estar también diciendo aquí en el aire. Y sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Juan Ariel Jiménez. Hola Herminia, ¿qué tal? ¡Bienvenido! Gracias, muchas gracias. Con muchos deseos de compartir contigo y además con todos los jóvenes que tienen una inclinación política que habíamos hablado, que sintonizan este espacio, interactuar en sentido general. Así que feliz de poder compartir aquí. Bueno, nosotros también, Juan Ariel, estamos muy contentos de tenerte aquí. Te habíamos, como decimos en términos coloquiales, te habíamos chanceado porque sabíamos que tú estabas muy ocupado en labores de Estado, pero Poquito. estaba un poquito ocupado, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar por ahí, Juan Ariel. Cuéntame un poco de esa experiencia. Ser tan joven, creo que tienes apenas 34, 35 años. Sí. 35 años y llegar a ser ministro, si no me equivoco, debe ser uno de los ministros más jóvenes, que por lo menos era el ministro más joven del gobierno de Danilo Medina.
llegar a esa posición tan importante para el desarrollo de nuestro país? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, te cuento y les cuento, fue un gran reto. Y fue un gran reto porque yo sentía que al nombrarme ministro, implícitamente se estaba nombrando a toda una generación. Y yo decía, me dieron el chance a mí, en lugar de a mí se lo pudieron dar a cualquiera de mis compañeros de trabajo, de estudio, pero la vida y Dios decidió que fuera yo. Entonces tenía que hacer un muy buen trabajo porque me preocupaba que de lo contrario dijeran, ustedes ven, a los jóvenes no se les puede dar tanta responsabilidad. Entonces yo sentía eso sobre mis hombros, el hacerlo bien para demostrar que claro que sí, que a los jóvenes nos pueden dar oportunidades, nos pueden dar grandes retos y que sabemos manejar. Entonces, cuando acepté la posición, lo primero que hice fue delinear una agenda de trabajo bastante ambiciosa que dejara una marca, ubiqué el mejor equipo posible, llevé mucha gente joven, de hecho cerca de la mitad de los directivos tenían menos de 30 años, de los que yo llevé al Ministerio de Economía, por entender que ya, como dice muy bien esta temporada, Game Changers, el juego cambió, entonces los jóvenes están preparados para asumir estas responsabilidades. Y yo dije, así como me dieron la oportunidad a mí, yo se la tengo que dar a otros. Y por eso llevé mucha gente joven, nos encariñamos mucho en los proyectos, hicimos grandes cosas, pero nos tocó enfrentar grandes crisis. Primero, una crisis, por así decirlo, política, con la posposición de las elecciones y todo lo que eso conllevó. Luego, una crisis sanitaria, una crisis que terminó siendo económica. Y ahí estaba un grupo de jóvenes decididos a dar lo mejor de sí y a probar que se puede. Y nos tocó liderar varios procesos, la respuesta económica, fase, quédate en casa, gran parte de la estrategia que se hizo en el sector salud para enfrentar el COVID-19 y eso sin descuidar toda la agenda de reformas que teníamos en paralelo, que nos tocaba llevar como un Ministerio de Economía. Entonces fue una gran experiencia y además un gran aprendizaje. Excelente. Decías, Juan Ariel, que te tocó ser ministro en un contexto, digamos que desafiante, por primero la situación política, pero también la situación económica. El tema de la pandemia ha creado situaciones o desafíos económicos, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo. ¿Sientes tú que en tu paso por el ministerio, el trabajo que hicieron, te sientes satisfecho, sientes que enfocaron el asunto de la manera correcta y quizás puedas explicarnos así como bien aplatanado qué fue lo que hizo el ministerio para manejar esta crisis? Plenamente. Vamos a ver, quizás entender un poquito la dinámica y la naturaleza de esta crisis. Por un lado, nosotros decimos en economía que es una crisis tanto de oferta como de demanda. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, la oferta es la que pueden hacer las empresas al producir bienes y servicios. Entonces, las empresas, como tienen una parte de su nómina que son altamente vulnerables, otra parte que se puede enfermar y además la complejidad con todos los proveedores nacionales e internacionales, tienen problemas para llevar a cabo su actividad productiva de manera normal. Eso es lo que le llamamos un choque de oferta. Por el otro lado, hay un choque de demanda. Quiere decir que las personas no están consumiendo todo lo que anteriormente consumían, iniciando porque hay muchos que han perdido su trabajo o han visto suspender sus contratos de trabajo. Y además, las empresas, como el panorama está tan incierto, no quieren invertir. Entonces, eso es lo que se le dice en economía, una crisis que tiene choques de oferta y de demanda. Pero además, en este caso particular, es una crisis que está tanto al interno, quiere decir que nos afecta a República Dominicana, como a lo externo, al resto del mundo. Sí. Entonces, es quizás la más compleja de todas las crisis que hayamos visto en las últimas décadas. Sí. Entonces, cuando pasó eso, lo primero es con la humildad que se requiere, saber que nadie tiene la respuesta correcta, que nadie domina todo el tema a cabalidad y nosotros en el Ministerio de Economía nos dedicamos a escuchar mucho, a escuchar a otros economistas, jóvenes en su mayoría, pero también no tan jóvenes, a ver qué pensaban,
a escuchar a los empresarios, a escuchar a los emprendedores, a escuchar a las personas del partido, porque las crisis en su complejidad requieren que se aborden desde distintos puntos de vista. Y luego de escuchar, pues en paralelo estamos trabajando en proteger el consumo privado. Por eso se diseñó FASE, por eso se diseñó Quédate en Casa, porque el consumo privado es cerca del 70% del PIB. Entonces, es tan importante mantener a las personas consumiendo. Y además, obviamente, para evitar un estallido social. Y por eso, digamos, la primera ola de respuesta fue, vamos a proteger el consumo privado. Por otro lado, como sabíamos que también era un tema de oferta, pues trabajamos proponiendo varios esquemas como el fondo de garantía para que las empresas pudieran encontrar algunos préstamos para sostener su actividad. El Banco Central ya había liberado encaje legal, bajado las tasas de interés. O sea que yo creo que se tuvo un abordaje bastante integral que se recomienda en crisis como esta, y por eso, una vez nosotros pudimos diseñar esos mecanismos, nos enfocamos tanto en salud. Yo me dediqué en cuerpo y alma al sector salud, a aumentar la cantidad de pruebas, a ver qué decía la literatura sobre cómo manejar con distintos fármacos el tema del COVID-19, cómo habilitar un mayor número de camas, conseguir más ventiladores. En fin, sabíamos que en esta ocasión, sin fortalecer el sector salud, no iba a ser posible manejar la parte económica. Esa parte, sobre todo, tuvo muchas críticas, el tema de la cantidad de pruebas. Gracias a Dios, no tuvimos no nos dio tan fuerte con el tema de la cantidad de camas. Hasta hace poco que tuvimos tuvimos esa situación, pero en principio el problema era la cantidad de pruebas y con el reto o con la situación de que en otros países del mundo también pasaba lo mismo, o sea, no había dónde comprar las pruebas, pero a nosotros nos tocó, se puede decir que la desgracia de que aparte de la pandemia ocurrió en medio de una campaña electoral y entonces la pandemia se volvió como un tema también de campaña. Y ayer o antes de ayer tuvimos al actual presidente de la República reconociendo la gestión o lo que se había hecho con respecto a esta pandemia. Tú, en términos personales, yo te pregunté cómo te sientes. Yo te digo ya, saliéndote un poco del traje de ministro, saliéndote un poco del traje de economista, ahora mismo viéndolo desde afuera, viéndolo desde el CEBAN, tú estás afuera. ¿Qué tú le dirías a otro gobierno? O sea, ¿cómo tú aplicarías lo mismo que se aplicó en la República Dominicana en otro país de una economía similar a la nuestra? Completamente. A ver, tenemos que recordar que cuando esta crisis inicia, no teníamos tanta información de cómo era este virus. Y nos tocó ir aprendiendo a nosotros, pero al resto del mundo también, porque es algo muy novedoso. Entonces fuimos aprendiendo en el camino y hoy día, viendo hacia atrás, digo, bueno, pudimos haber hecho A, B y C, pero con el conocimiento que teníamos en ese momento, se hizo lo mejor posible. Yo creo que nosotros en República Dominicana, cuando comparamos con otros países, lo primero es que tomamos medidas a tiempo, o sea, con un solo caso que teníamos en el país, ya cerramos la frontera, ya estaba la emergencia. Eso no se dio en todos los países. Incluso no faltó quien criticara que estábamos golpeando demasiado la economía, que no debíamos cerrar la frontera por el efecto en el turismo. Entonces yo creo que primero actuamos a tiempo. Lo segundo es que no sobrereaccionamos. Hicimos que las personas se quedaran en casa, pero mantuvimos muchos sectores operando: agropecuaria, industria, zona franca, minería, servicios y comercios esenciales. No fue como en otros países que dijo todo el mundo a la casa, nadie puede salir. Aquí mantuvimos cerca del 50% del PIB funcionando, con restricciones, pero funcionando. Y obviamente desde el principio nosotros empezamos a hacer compras masivas de equipos de protección personal, de algunas de las medicinas que se estaban probando en el momento. O sea que ciertamente nosotros hicimos lo mejor que pudimos con las limitaciones típicas
de este tipo de crisis. Tú muy bien decías, pasaba en República Dominicana, pero en el resto del mundo. No es fácil para una compañía que produce los reactivos de las pruebas que de repente el mundo completo le esté pidiendo su producción total. Sí. República Dominicana hacía pruebas suficientes, pero ningún país del mundo hacía pruebas suficientes al inicio. Luego, Alemania hizo muchas pruebas, Corea del Sur hizo muchas pruebas, pero porque las casas matrices de las grandes empresas de biología molecular estaban ahí. Entonces, República Dominicana, para nuestras características, hicimos lo mejor que pudimos. Claro está, miro hacia atrás, haría varias cosas distintas, le pudiera recomendar a este gobierno cosas distintas que se pueden hacer, pero para el conocimiento que teníamos y para el momento en que estábamos viviendo, yo creo que de verdad mi evaluación del manejo del 0 al 10, yo le daría un 7. Juan Ariel, vamos a seguir en el ministerio, pero salirnos un poquito del tema del COVID y meternos un poquito como en la parte picante. Vamos a chismosear un poquito, como decimos. ¿Qué? Eso de ser ministro, es chulo, de verdad. ¿Cuál fue la mejor parte de ser ministro? Llévalo ¿Cómo suave, lo pintan? que estamos empezando, Dije que todo el mundo te hace de que llegó el ministro y te parqueo y todas las cosas y un aparataje cuando tú llegas. ¿Es verdad que eso es así? ¿Es chulo ser ministro? ¿Cuál fue la mejor parte de ser ministro? Cuéntanos. Miren, niña, como todo en la vida tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo te diría, lo mejor de ser ministro es sentirse con la capacidad de las cosas que me molestan en el país, trabajar para cambiarlas. O sea, yo veo muchas cosas en el día a día que digo, eso lo pudiéramos hacer distinto, eso no está bien, estas personas están viviendo en condiciones que no son contestes con su dignidad humana, y yo sentirme que tengo la capacidad de hacer algo al respecto. Por ejemplo, por citarte uno de los casos que manejamos allá. Yo veía muchas personas que no tenían un seguro médico y que iban a los hospitales, a las clínicas y no les atendían correctamente por no tener un seguro. Bueno, pues trabajé en la ley 43-20 para eliminar las moras y los recargos y con eso cerca de 150,000 trabajadores y sus familiares pudieran conseguir seguro médico. Entonces, sentirme con esa capacidad de no te gusta eso, trabaja para cambiarlo. Eso es bastante interesante. ¿Y cuál es la peor parte de ser ministro? La parte que nadie cuenta, lo que no es tan chulo de ser ministro. Hay muchas. Lo primero es también ver muchas cosas que están mal y por más que intentes cambiarle, no poder hacerla. Entonces te puedo comentar, fue muy frustrante no poder terminar de aprobar la ley de cualificaciones, yo sabiendo que decenas de miles de jóvenes cada año se les dificulta continuar su progreso académico y su progreso laboral por falta de tener un sistema de cualificaciones integrado. Y yo ver eso, que no lo pudimos hacer, se aprobó en el Senado y no en la Cámara de Diputados, esa frustración de sé que se necesita esta reforma, estoy trabajando duro para ella y no poder hacerlo, eso es muy frustrante. También hay otros elementos, hay un exceso de trabajo increíble. O sea, yo tengo varios amigos que en otros países les ha tocado tener posiciones públicas de alto nivel, algunos ministros, algunos viceministros, y les digo, no subestimen el cansancio que va ocurriendo en su cuerpo y el daño físico que se están haciendo porque no sientan nada. Y es que la adrenalina oculta el daño que uno se hace. Pero sí le puedo decir, yo dormía muy poco, muy poco. O sea, estoy hablando de 4 o 5 horas al día, que bueno, está bien cuando uno tiene un mes, 2 meses, pero ya yo tenía 7 años en el gobierno y eso pasa factura a la salud, pasa factura a las relaciones familiares, personales. O sea, que se hace un gran sacrificio. Yo creo que cuando las personas ven un poquito la parafernalia de sí, tienes un chofer, tienes un carro, llegas a los sitios y la gente te conoce, eso no es nada, eso es algo pasajero. El precio que hay que pagar no es nada fácil. Yo les doy un ejemplo. Cuando dicen, hey, te vi en la televisión esta mañana, qué interesante, me encantó tu entrevista, y hay gente que le gustan los medios. Lo que esas personas no saben es que
que para grabar ese programa a las 7, tuve que levantarme Tuviste que levantarte a las 5. Sí. A las 5, 5:30, para Sí, prepararme, para preparar lo que voy a decir, para llegar a tiempo al programa. Pero el día anterior yo había tenido que acostar, que digamos, el tren sigue corriendo. Entonces, eso normalmente no se ve, o sale una nota de prensa con una gran hazaña, se aprobó esta ley, se aprobó este proyecto, pero detrás de eso hay largas horas de trabajo, largas horas de esfuerzo, a veces hasta frustraciones que hay que manejar cuando las cosas no van saliendo. Entonces, todo tiene sus blancos, negros y grises. O sea que tú duraste 7 años, Juan Ariel, sin darte un vinito, sin salir con tus amigos, sin bonchar, sin hacer nada de eso. Tú no vas a decir eso a nosotros aquí. Aquí en Política Cool tú vas a decir que 7 años sin salir para ningún lado. Aquí voy yo, espérate, aquí voy yo. Ajá. Espérate. O sea que ni una fiestecita. Nada, o sea, nada, nada, Juan Ariel. No, muy poco. A ver, nunca nada, porque uno es humano, ¿no? Pero muy poco, la verdad. No, mire, por ejemplo, mis últimas vacaciones fueron en enero de 2014. Eso, ¿Qué? Ahí sí, esas fueron mis últimas vacaciones. Mis últimas vacaciones que disfruté, porque en la campaña electoral yo tomaba días de vacaciones para hacer activismo político. Pero digamos, vacaciones personales, yo dedicarme a disfrutar con mi familia y mis amigos en enero de 2014. Yo tenía menos de un año en presidencia ya. Me tocaron disfrutar muy pocos fines de semana, diría que solamente 5 fines de semana en todo este tiempo pude tomar para mí, para decir, este sábado, este domingo no trabajo y me dedico a leer, a descansar, a compartir con mis amigos. Entonces, fiestas, no sé, ni en mi cumpleaños. Sí, me pasaba cuando algunos de mis estudiantes se iban a estudiar fuera, que la familia y los amigos le hacían una cena, le hacían una despedida, pues pasaba un rato. Pero la verdad es que se sacrifica mucho el tiempo de familia y el tiempo personal. Disculpa, Marini, antes de que te me lleve el momento. Tú lidiaste en el ministerio con esa gente que por lo regular tienen los ministros que viven... los pica. No, espérate, eso saque ese problema del aire. Los tumbapolvos, el ministro, la foca, ¿tú tuviste de eso en el ministerio? Siempre se tiene un poquito, pero la verdad es que, primero que hay de todo. ¿Te gustaba eso? No, para nada. O sea, de verdad, yo creo, y quienes me conocen lo saben, que siempre he dicho que la posición o el cargo no es más que un saco que uno se pone temporalmente para lograr un objetivo. A mí te puedo decir que me gusta compartir con mis amigos, sentarme así en el suelo como estoy sentado, con mis amigos, reírnos, hablar de los mismos temas que tenemos 10 años hablando. ¿Por qué? Porque esas son las personas verdaderas, esas son las personas que siempre van a estar ahí, tenga el cargo, no tenga el cargo. Entonces, eso yo lo disfruto mucho. Lo otro, también hay personas que yo no les llamaría tumbapolvo, que realmente se sienten contentas de ver a una persona con altas responsabilidades en el gobierno, uno que otro que dice, mira, me quiero tirar una foto contigo, eres un ejemplo a seguir, y de poder darle un consejo de repente. Eso es interesante. Luego están algunas personas que buscan a uno cuando uno tiene el cargo. Mira, mi hermano, tú sabes que yo te admiro, que tú eres lo más grande del mundo, que tú descubriste América y vas a ser premio Nobel. Ajá, sí, claro. Mira, para que me dé un trabajo. Entonces, toca decirle, bueno, mire, me encantaría. Hay de todo. Entonces hay de todo. Y están los pica, claro, que hacen esto un poquito más divertido. Pero hay de todo. Antes de que continúe, Irini, hay que saludar a la gente que está conectado con nosotros en las redes sociales. Gracias a Rodolfo Pou, a Eddie Montaz, Bolívar Valera, Jessica Herrera, Daniel Santos, dice honorable. presente. Oye, Sí, espérate. Sí. Los honorables diputados. Miren, la ley de agua, la ley de cualificaciones, la ley de territorial, la ley de regiones únicas. La de vivienda. La de vivienda no la trabajé mucho. A mí no me gusta tomarme méritos de otros,
La de vivienda, en un momento me tocaba coordinarlo, pero rápidamente lo pasó a coordinar otra viceministra. O sea que todo el mérito de esa ley se le debo atribuir a Sina de Rosario y a Nena Chicone. Bueno, pero Pero también que es resuman. importante. Sí. Saludos a todos los que están conectados y la invitación a que por favor nos compartan sus preguntas. Esto es totalmente espontáneo. Juan Ariel ha dicho que él está dispuesto aquí a responder cualquier pregunta. O sea que ustedes pueden aprovechar el momento. Juan Ariel, eres del Partido de la Liberación Dominicana. Eres miembro del PLD. Militas en el PLD, te vimos en la campaña asumiendo roles de coordinación, ahora en la circunscripción 1 del Distrito Nacional y también en la campaña presidencial, si no me equivoco, asumiste también un rol de coordinación. Si el PLD fuera una persona, ¿qué tú le dirías ahora mismo, en este momento, al PLD? Vamos a ver. De frente a frente, así, di que PLD, siéntate ahí, vamos a hablar. Dime, ¿qué tú le dirías? Óyeme lo que hay, viejo. Óyeme lo que hay. Tú, la verdad es que no te puedes quejar, te ha ido bien en la vida. O sea, te ha ido bien y de verdad le has hecho mucho bien a la vida, pero hay momentos que toca cambiar. Hay momentos en el que toca uno renovarse, relanzarse, hacer cosas distintas, dejar de hacer cosas que uno hace antes. Es más, te voy a decir, me viene a la mente un ejemplo. Mira, yo me imagino al PLD como este joven o esta joven que estaba en sus 20 años, era sumamente atractiva y le iba muy bien en el mercado del amor. De verdad, gustaba todo lo demás, o sea, quien estaba ¿no? Yo no me sé mucho los términos que se usan ahora, pero no sé, popi, guaguaguá, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a sus 30. Entonces yo le digo, viejo, vieja, es hora de casarse, ya hay que cambiar, ya hay cosas que se hacían anteriormente que no se pueden seguir haciendo. Y tienes que plantearte una nueva vida a partir de ahora, tienes que desarrollar otras áreas, adoptar otros hábitos y mantener algunos hábitos anteriores sumamente buenos, que tu gimnasio, bien, ya no tanto para las rocas, sino para la salud, comiendo bien, estando fit, eso sí, pero toca ya adoptar modos de vida distintos. Entonces, en este modo de vida, en esta nueva etapa que entras, te toca valorar otras cosas, te toca involucrar nueva gente en tu vida. O sea que más o menos así le abordaría al PLD si fuera una persona. Luego, pues podemos hablar de qué significa cada una de esas cosas para el PLD en sentido particular. ¿Tú te gusta la política? O sea, la política tiene muchas áreas. Hay técnicos que están detrás de los líderes políticos, están también los activistas, están esa gente que se dedica a la política desde el punto de vista del análisis, como del lado académico. De política, del terreno, de estar ahí, quizás te vamos a ver en algún momento aspirando a alguna posición, como de lo que están aquí, vamos a armar el muñeco. ¿Dónde te sitúas tú? No, yo me sitúo en el grupo de los activistas, de los que están con la gente, oyendo sus necesidades, entendiendo, poniéndose en su piel para saber verdaderamente qué aspiran, qué necesitan, qué quisieran. Eso es lo que a mí más me gusta. Mira, trabajo técnico yo he hecho toda mi vida. Me gusta, lo respeto, lo valoro. El trabajo de analista también me ha tocado hacerlo incluso para otros países. Tú mencionabas, me ha tocado asesorar Dubái, Etiopía, Guatemala. O sea, ya yo pasé ese momento y lo valoro mucho, pero nada como ir a las comunidades, ver en la cara de la gente las aspiraciones, los sueños, el potencial que hay y sentirse uno como que tiene la capacidad
de hacer que esas personas tengan un mejor mañana. Eso no tiene precio. Eso es algo que la política, por más desacreditada que esté, y esto no es nuevo, de desacreditar a los políticos, se da desde tiempos antiguos, pero la política, como decía Juan Bosch, después de la filosofía, es la más noble de las profesiones para uno dedicarse, porque puede incidir directamente en la gente. A mí me encanta, por ejemplo, ir a los barrios, ir al campo. Encuentro que siempre veo muchas historias interesantes. Yo soy un enamorado y apasionado de las historias. Entonces, en cada familia, en cada persona, veo una historia completamente nueva, interesante, y veo tantas oportunidades que por eso me gusta el activismo político de comunidad, de persona a persona. Mucho más interesante que sentarme a correr regresiones y a jugar con números en Excel. Esa última me perdí, no entiendo eso de regresiones. Lo de los barrios, sí, ahí yo estaba bien. Mira, Juan Ariel, estas historias que se encuentra uno en los barrios, yo te puedo decir que tengo la experiencia, me ha tocado y me encanta, pero no dejan de tocar a una persona, realmente vive esto. O sea, hay mucha que dice que la política no es personal. Para mí la política es totalmente personal, así que es algo que te entra o sea, por dentro y que te recorre todo. O sea, es imposible desvincularse emocionalmente de estas historias. Y en tu caso, que has tenido la de recorrerlos, ir a los barrios como activista político, pero también que tienes el papel, los datos, cifras que has visto, las cosas, cómo están impactando la calidad de vida de los humanos. ¿Tú cómo manejas eso? En primer lugar, son dos preguntas. ¿Cómo tú ves nuestro país ahora y entiendes que nosotros en en materia de desarrollo humano, de equidad social, sobre todo cuando tú ves que hay proyectos de ley que tú mencionabas que hay y que no se aprueban? Para mí es muy importante como ciudadana, por historias que he escuchado, que se apruebe el proyecto de ley de vivienda, pero que sea un proyecto que realmente vaya a impactar la calidad de vida. Entonces, estas historias, Ariel, ¿cómo tú las asumes? ¿Te sirvieron alguna de insumo para tu trabajo? Y dime si tú ves que en los últimos años la República Dominicana realmente avanzó en materia de desarrollo. A propósito, incluso, ya para terminar mi pregunta, que ha sido larga, de que vamos a entrar ahora en la última década de compromiso con la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Tú crees que hemos avanzado de acuerdo a eso? ¿Te parece que vamos a lograrlo? Lo que está planteado. Muchas cosas. Yo creo que hemos avanzado como muy pocos otros países en la región de América Latina. Yo creo que los números están ahí, no mienten. El crecimiento económico que hemos tenido, la estabilidad económica que hemos tenido durante todos estos años, combinado con la caída en la pobreza, el aumento de los salarios reales, la creación de empleo. O sea, sí hemos avanzado. Lo que pasa es que, y te digo, porque me toca como economista siempre, es que no se siente. Lo que pasa es que nunca es suficiente comparado con la dignidad que tienen las personas. Cuando decimos salieron 1 millón de personas de la pobreza, 1.5 millones de personas de la pobreza, posiblemente eran personas que anteriormente sus ingresos familiares eran de 4,000 pesos y ahora son de 8,000 pesos. Ya con eso se sale la pobreza. ¿Es suficiente? No, para nada. Requieren mucho más dinero, pero es mejor de lo que tenían antes. Entonces, claro que hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta muchísimo por seguir avanzando. O sea que en materia económica y en materia social sí, ha habido grandes avances. Todavía no llenamos las expectativas y todavía no damos por concluido la gran labor que tenemos para mejorar la vida de todas las personas en nuestro país, pero se ha avanzado. Tenemos muchos retos medioambientales que todavía nos toca gestionar, ahí tenemos un poquito de rezago y tenemos un gran reto institucional.
Yo creo que República Dominicana, como es un país ahora de clases medias, es un país que exige transparencia, que exige objetividad, que exige interacción más directa con los tomadores de decisiones. Entonces tenemos que abrazar esa agenda. Creo que todavía nos quedan temas por cumplir con las mujeres, muchas mujeres. Yo digo que este es un país lleno de heroínas, porque todas las madres solteras que con todas las dificultades que hay en nuestra sociedad, sacan su familia adelante, crían sus hijos, hacen a sus hijos estudiosos, profesionales. O sea, eso es increíble, de verdad, son puras heroínas. Entonces tenemos una gran deuda con ellas, tenemos una gran deuda con la juventud, con tantas aspiraciones, sueños, capacidades que quieren implementar en el gobierno, en el sector privado, en sus propios emprendimientos. O sea, ahí tenemos una gran agenda de trabajo, pero hemos avanzado. Y de verdad, yo creo que tenemos que reconocer que hemos avanzado hasta para tomar las fuerzas para seguir hacia adelante, porque se ha demostrado que en República Dominicana se puede. Ahora, si nosotros nos quedamos solamente en la crítica, siempre digo, un tweet toma un minuto redactarlo, un mensaje por las redes toma apenas un par de segundos. Meterse en el terreno, en la arena pública, para cambiar esa realidad, eso no toma una hora ni minutos, eso toma a veces una vida completa. Entonces, por eso es que me encanta que la juventud se involucre en la política, porque es muy fácil estar de espectador en las gradas diciendo en un juego de pelota qué hacer. Lo interesante es coger el bate, coger la pelota y bajar al terreno de juego. Entonces, Juan, pero yo creo... Sí, perdón, te interrumpo. No, pero yo creo que en República Dominicana hay talento suficiente, pero en demasía, para nosotros poder dar el próximo paso de avance. Y en particular te digo, en mi partido, que es el que conozco más, yo te puedo decir que el Partido de la Liberación Dominicana está lleno, repleto de jóvenes en todo el país, y de no tan jóvenes también, de mujeres que pueden tomar el rumbo del partido y que pueden incidir increíblemente en lo que será la República Dominicana en los próximos 10, 20, 50, 100 años. Juan Ariel, Erinia, discúlpenme, vamos a seguir saludando a la gente que está conectada, que hay mucha gente en el live de Facebook y de Instagram. John Vladimir Bencosma, Jacqueline Altagracia, Alexander Beliar, Mili Carvajal, se suma otro legislador, Bartolomé Pujols, Aristides Marte, Gary Rosario, Antonio Zorrilla, Catherine Mejina, Alfredo Lois, el regidor del Distrito Nacional, Juan Manuel Sontang, Paola de León, Víctor Luis Rosario, también tenemos a Fauri Camacho, Elaine Pimentel, Ismael Batista, Aután Ruiz. Hay mucha gente conectada. Invitamos a los que nos siguen a través de de Instagram y de Facebook a que sus preguntas o comentarios puedan externarlas también para leerlas y compartirlas con Juan Ariel y con la conductora del espacio, Erinia Peralta. Adelante, Erinia. Sí, un fuerte abrazo a todos. Una pregunta aquí de Santos, un amigo, pero además un dirigente del partido de Santiago, ex precandidato, a quien personalmente tengo muchísima admiración. Y él, Juan Ariel, ¿en qué posición tú te sientes en el espectro izquierda o centro derecha? Sí, a ver, las divisiones entre derecha e izquierda ya no son tan claras hoy en día por un sinnúmero de factores. Lo primero es que hay muchas variables en juego. Eso, por ponerle un término técnico, ya no es unidimensional, ahora es multidimensional. Son muchos los temas, en algunos soy más de izquierda, en otros más de derechas. Entonces, por eso se me dificulta tanto ubicarme en un punto. Yo te puedo ir tema por tema. O sea, en temas económicos soy centroizquierda. En temas ambientales también centroizquierda. En temas de aborto soy más de la derecha. Entonces, por eso es que te digo que en cada una de esas dimensiones yo me ubico en un espacio distinto. En algunas soy de centro izquierda, en otras más de centro derecha. Normalmente
me muevo alrededor del centro. Juan Ariel, ahorita decías que en el Partido de la Liberación Dominicana hay muchos jóvenes con talento, pero también sabemos que en el PLD hay una situación de que a esos jóvenes no se le da la oportunidad. Por ejemplo, ahora viene un congreso en el partido ahí, en el PLD, y no estamos muy claros de cuáles van a ser las reglas de este congreso, pero sabemos que las competencias internas en el PLD tienden a ser desigual. Por ejemplo, un joven, voy a mencionar a Aristides Marte, que está conectado ahí en la transmisión, y no es por nada en particular, por su contexto. Aristides y yo somos de la misma circunscripción. Aristides es del ensanche Isabelita, de Santo Domingo Este, circunscripción 1. Aristides no puede competir al comité central con una persona que haya sido ministro o con una persona que va a invertir una cantidad grosera de dinero en una campaña para ganarle. Y cuando viene a ver, Aristides Marte tiene una perspectiva buena para el PLD. Entonces, pongo el ejemplo de una persona que ha sido ministro, no para que te sientas aludido, sino para decir que una persona que ya viene de ser ministro tiene una plataforma de habilidad y un conocimiento y una oportunidad, o sea, ya la gente lo vio en acción, ya tienen un equipo, o sea, tienen muchas cosas que, por ejemplo, yo o Aristides no tenemos. En ese sentido, ¿cómo tú piensas, cómo tú ves esto que te estoy diciendo ahora, si compartes esta idea? Y segundo, ¿qué expectativas tú tienes como PLDista de ese congreso al que está convocando el PLD para iniciar en octubre? Varias cosas. Lo primero es que este es un problema mayor del que pensamos. En República Dominicana no hay una cultura del retiro. Si nosotros vemos, yo les pudiera preguntar, ¿cuál fue el último artista que recordemos en República Dominicana que se ha retirado? No muchos. Los grandes empresarios que... Johnny Ventura hizo 50 conciertos. No, espérate. Se han retirado, pero es como el modelo de la UAS, que ellos se jubilan y se recontratan para ganar más dinero. Ay, padre. Entonces, y te lo digo con total conciencia. Yo creo que en República Dominicana tenemos un grave problema en todos los ámbitos de dar paso a la nueva generación. Se da en el mundo artístico, se da en el mundo empresarial, se da en el mundo del espectáculo y, ¿por qué no?, en mi propio partido también. Como dices, la lucha no es igualitaria. Y sobre todo cuando se da estando el partido en el poder, porque lamentablemente a veces se usan los recursos del Estado y eso es una lucha desigual. A veces se usan los recursos económicos del Estado, pero a veces no son solo los recursos económicos, como dice, son las plataformas hasta audiovisuales, el acceso a los medios de comunicación, la capacidad de movilizar ciertos sectores, ciertas personas por la promesa de un empleo, por algún tipo de promesa. De verdad, cuando se está en el poder es muy difícil la renovación y es una pena. Porque yo te puedo decir, a mí me tocó conocer tanta gente. No fui tanto a los barrios y las provincias como me hubiese gustado, tenía que hacer mucho trabajo aquí, pero cuando me tocaba, ay, Dios mío, cuánto talento en este país, esperando que le dieran una oportunidad. Entonces se tornó difícil. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana tiene un gran desafío de, en el marco de este Congreso, renacer desde dentro. Porque los que están, es posible que no se quieran ir. Es posible que no se quieran quedar. Pero ya la sociedad habló claro de que quiere una renovación. Incluso, si nos ponemos a ver qué pasó en las elecciones congresuales, en las distintas provincias ganaron en su mayoría las caras nuevas. Sí. Entonces, tenemos que saber leer los tiempos y tenemos que saber cómo ya la mayor parte de los votantes tiene una edad que tiene otras aspiraciones, necesita ver a un dirigente político más parecido a él o a ella.
Y además de parecido, hay un término que yo he estado utilizando mucho en estos días y es que sean personas aspiracionales. Nosotros tenemos que llevar a la alta dirigencia del partido en todos sus niveles a personas, hombres, mujeres, que su trayectoria, que sus valores, que sus habilidades lleven a otros a aspirar a ser como ellos. Y eso muchas veces no se ve con los dirigentes que tenemos actualmente. Ya no son aspiracionales. Ya yo tomo el listado de nombres de miembros del comité político, del comité central, y muchos de mis estudiantes, de las personas de mi generación, no los ven a ellos como aspiracionales. Y el liderazgo sobre todo tiene que ser aspiracional. Entonces, eso es un gran desafío que tenemos. No quiere decir, ojo, no quiere decir que es un váyanse todos y déjenos el terreno a los jóvenes. No, para nada. Esto es algo que se tiene que dar gradual, esto es algo que se tiene que dar armónico, pero que se tiene que dar en grande. Sin embargo, ahí yo tengo una pregunta, Juan. Discúlpame, Erinia. Sí, claro, claro. ¿Tú, Juan, crees que la actual dirección política del PLD, esa que ha dirigido los procesos que han estado viciados y amañados y empañados por eso que hemos estado hablando aquí, del tema de gente que ha incurrido en el uso de recursos del Estado, o que quizás no ha llegado a eso, pero sí ha hecho valer su condición de una persona económicamente pudiente para ascender a una posición a lo interno del partido? ¿Tú crees que esa dirección política ha cambiado esa mentalidad que permitió que eso se diera, para que las reglas del juego estén claras en un proceso nuevo y que la gente realmente vaya a competir en igualdad de condiciones con los que han estado en la dirección política del PLD? Más les vale. Más les vale por el futuro del partido, más les vale por el futuro del sistema político partidario en República Dominicana, y además por el futuro del país. O sea, no quiero sonar extremista, pero tienen un gran peso sobre sus hombros. Porque de no hacerlo ahora, estaríamos debilitando mucho el sistema democrático dominicano. Y hay un riesgo que si las personas no ven en los partidos políticos los mecanismos para una toma de decisiones a nivel social que sea, digamos, representativa de sus intereses, de sus visiones, entonces, lamentablemente, las sociedades empiezan a experimentar, y esos experimentos muchas veces no son nada buenos. O sea, que yo espero que sí. No quisiera prejuiciarme. Los partidos, como toda organización social, tienen de todo ahí dentro. Y por lo que he podido hablar, hay gente muy consciente de que el cambio es necesario, de que la renovación es inminente, que se debe de realizar, pero de resistirse y no realizarse en este Congreso me apenaría mucho, no solo por el PLD, sino hasta por la democracia dominicana. Juan Ariel, ya prácticamente se nos agotó el tiempo, pero no puedo terminar este live. Te salvaste de algunas preguntas buscapié que teníamos. No puedo terminar el live sin preguntarte si tú... ¿La estás esperando? Estoy esperando las preguntas buscapié, tírenla. No puedo terminar el live sin preguntarte si tú vas a alguna posición a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana en este Congreso, y si nos puedes decir más o menos, ojalá tú no des esa primicia, Juan Ariel, porque hay que ayudarte. Ya que no me tiraste pregunta buscapié, te voy a dar una respuesta buscapié. A ver, sí, voy a participar activamente en este Congreso, voy a aspirar a distintas posiciones en mi partido, pero solo lo aceptaría si el cambio es real. Solo aceptaría o sea, voy a competir por ello. No es que estoy esperando que me lo ofrezcan, voy a competir por ello. Pero de ganarlo, solo lo aceptaría si me acompañan un grupo de jóvenes que hayan ganado posiciones en el partido en base a mérito, en base a esfuerzo,
solamente, la respuesta está tan buscapié que hasta me están llamando. Solamente lo haría si es un PLD verdaderamente representativo de lo que esta sociedad espera. Nunca me he considerado llanero solitario, no me considero superhéroe, sé que solamente conmigo no se puede hacer todo lo que necesita este país, que no es un tema personal, sino es un tema generacional, que no es un tema individual, sino que es un tema de prácticas políticas y sociales. O sea que me encantaría y aspiraré a ello, a llegar a las más altas posiciones del PLD, pero no solo, junto a un gran equipo de jóvenes, de mujeres, que los he conocido, mi respeto para cada uno de ellos y de ellas, y así sí me gustaría. Si veo que soy de los pocos que puede lograr esta movilidad y este ascenso en el partido, de verdad preferiría que no. Esto o se hace en grande y de verdad, o mejor no se hace. Hay que ver si el PLD dará las garantías que hablábamos hace un momento para que esa juventud aspire. Yo soy del Partido de la Liberación Dominicana y yo he participado en procesos de elección dentro del PLD y te puedo decir que este proceso suele ser desigual para los que no tenemos dinero, para los que no tenemos plataformas de apoyo y para los que no tenemos el nivel de visibilidad que quizás tengan otros. Yo creo que como generación del partido tenemos que exigir que este Congreso reúna las características que permitan que esta competencia sea lo más justa posible entre todos los miembros del partido y que gane el mejor por sus condiciones y por sus ideas, no a base de papeleta o a base de línea que bajaron y que fulano es el que tiene que ser y ya. Un mensaje final, Juan Ariel, para toda la juventud que se ha conectado, los amigos que conectaron con nosotros en Política Cool. Tengo que decir que fue una conversación bastante fluida. Me di ahora que vi que el tiempo ha pasado tan rápido. Se nos quedaron muchísimas preguntas de buscapié que te teníamos que hacer. Para que me inviten nuevamente. Sí. Tienes que volver porque faltó, por ejemplo, que habláramos de, ya más próximo al Congreso vamos a hacer otra entrevista porque tenemos que hablar de cuál es el partido, cuáles son las transformaciones que entiendes tú y yo y quizás podemos hacerlo un poquito más amplio ese programa que deben ocurrir como instrumento de la democracia. Yo creo que hay que luchar por el PLD. Sí, definitivamente. Eso es algo que tenemos que hablar y encantado de que me vuelvas a invitar al programa. Un mensaje final que me gustaría compartir con todos y todas es que siempre he pensado cómo me gustaría que cuando me toque terminar mi paso por esta tierra y ver mi vida hacia atrás, cómo me gustaría recordarla, qué me gustaría pensar en esos minutos finales. Y cada vez estoy más convencido de que a esta vida le da sentido el luchar por otros. Yo creo que nadie puede llevarse en su tumba el dinero que pueda acumular. Nadie puede llevarse en su tumba los títulos, las posiciones sociales a las que haya accedido. Yo creo que nosotros nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, con la satisfacción de que por donde quiera que hayamos podido pasar, hemos hecho lo correcto, hemos ayudado a otros, hemos sido ejemplos. Entonces, cada quien, desde su metro de influencia, ya sea un profesor en las aulas universitarias o aulas escolares, ya sea un médico en una consulta, ya sea un abogado que tiene de frente un cliente, o sea un político que tiene la oportunidad de incidir en lo que pasa a nivel macro en la sociedad. Que cada uno de nosotros pueda decir, como dijo Pablo en la Biblia, y que es la motivación de vida que me hace levantarme cada mañana: libré la buena batalla, llegué a la meta y mantuve la fe. Esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Juan Ariel, por acompañarnos en este primer episodio de esta tercera temporada de Política Cool. Estamos muy contentos de haber tenido la oportunidad de conversar contigo y ya nos vamos. Gracias por tu tiempo, Juan Ariel, y a todos los amigos que conectaron con nosotros. El jueves que viene
tenemos otro episodio de Política Cool. Un abrazo.